Saludos, queridos patitos. Estamos con Gustavo Beitler para tratar especialmente asuntos de este mundo interconectado. Aunque podemos empezar, por ejemplo, con las elecciones en Uruguay, que son de proximidad y del que tienes sin duda conocimiento. Así que, de entrada, bienvenido, en la espera de que quizá pueda venir Nacho dentro de un momento. Muy bien, saludos para todos, saludos Juan Carlos, lo vamos a estar esperando. Bueno, las elecciones en Uruguay fueron ya hace el domingo pasado, no, el anterior, el último domingo de octubre. Fue la primera vuelta, ningún candidato obtuvo la mitad más uno de los votos, por lo tanto el último domingo de noviembre vamos a tener un balotaje. En Uruguay tenemos un partido de izquierda que se llama Frente Amplio y que es justamente un Frente Amplio que encierra dentro suyo a muchos partidos de izquierda que durante muchos años y hasta el año 71 votaban cada uno por separado, entonces siempre quedaban en pequeñas minorías. En el año 71 se funda el Frente Amplio, el 5 de febrero del año 71 para ser exactos, y se presentan el último domingo de noviembre, en ese caso, a las primeras elecciones como partido de izquierda unificado. En esas elecciones tuvo un 17% de los votos y luego vino la dictadura militar hasta el año 85, en el que nuevamente hubo elecciones y el Frente Amplio otra vez estuvo por debajo del 20%, pero a partir de ese momento, elección a elección, comenzó a crecer hasta que en el año 2005 asumieron el poder luego de ganar las elecciones del 2004 en primera vuelta con casi el 51% de los votos, y con mayoría parlamentaria, mayoría en el Senado, mayoría en diputados, mayoría que se repitió en el 2015, en el 2010 y luego se repitió en el 2015. En esos casos hubo que ir de cualquier manera a balotaje, y en el 2020 la izquierda pierde el gobierno en un balotaje por menos de 30.000 votos, por 34.000 votos fue finalmente que perdió el gobierno, y ahora ganó la izquierda en primera vuelta con el 44% de los votos aproximadamente, obtuvo mayoría en el Senado y por primera vez en Uruguay vamos a vivir esta experiencia. La izquierda con mayoría en el Senado y en diputados nadie tiene mayoría, habrá pequeños partidos, hay un partido de 2 diputados que va a tener la llave para poder entregarle mayoría o a la izquierda o a la coalición de derecha que quedó en segundo lugar, y que, bueno, en el próximo balotaje se va a estar definiendo quién va a ocupar la presidencia de la República, si la izquierda o la derecha. Yo me anticipo a decir que la izquierda va a ganar el balotaje, y bueno, y tendremos mayoría en el Senado, y como dije, en diputados va a haber que negociar para conseguir mayorías. Un partido de 2 diputados es un partido cívico-militar de derecha, nacionalista, pero que está dispuesto a negociar con la izquierda en todos aquellos puntos en los cuales encuentren coincidencias. Por otro lado, hay un partido, no me acuerdo el nombre, es un partido nuevo, creo que es Soberanía Popular o algo así, que lo lidera un viejo conocido de la política uruguaya. Es un conspiracionista que está absolutamente en contra de todo, que seguramente va a votar todas las leyes en contra, proponga quien las proponga, tal vez en algún caso acepte votar algo, pero insisto, es un conspiracionista, antivacunas, anti absolutamente todo,
Por supuesto que es antisemita. Siempre digo que todas las conspiraciones, salvo alguna excepción, terminan en que la culpa es de los judíos. Y bueno, este es un personaje que él dice que no es antisemita, que es antisionista, pero bueno, es una forma de no querer quedar mal, y es el típico antijudío que te dice, ah, no, pero yo tengo un amigo judío. Y bueno, eso es a los que nos vamos a enfrentar. Estamos esperando el último domingo de noviembre para ir a votar. ¿Cómo se llama el muchacho que probablemente pueda ser presidente? No está el muchacho, anda por los 50 años, tampoco es más o menos de mi generación. Se llama Yamandu Orsi, es profesor de historia, fue intendente del departamento de Canelones. Uruguay se divide en 19 departamentos. El departamento más habitado es Montevideo, la capital. El segundo departamento con más habitantes es Canelones, donde Yamandu Orsi ganó con más del 55% de los votos ambas elecciones departamentales. Y bueno, ahora es quien va a estar al frente del gobierno en caso de que lo gane el Frente Amplio, y pertenece al mismo movimiento político que el famoso Pepe Mujica. Pertenece al MPP, al grupo político de lo que en su momento fue el MLN, el Movimiento de Liberación Nacional Tupamaro, los guerrilleros en la década del 60 y principios de los 70, que fueron derrotados por los militares que luego dieron el golpe de Estado y tuvieron su dictadura de 11 años aproximadamente. Sí, porque como comentaste, 1971, Frente Amplio. Alguien podría pensar que la historia política de Uruguay era entre los blancos y los colorados. Exacto. Blancos y colorados son los partidos tradicionales. ¿Qué pasó? En el año 2022, en el año 2002 hubo una crisis económica tremenda en la Argentina. Y bueno, Argentina es un país enorme con 40 millones de habitantes. Nosotros estamos al lado de Argentina, somos un puntito entre Brasil y Argentina, y acá hay un dicho que dice que cuando Argentina se resfría, el Uruguay estornuda. Hubo una crisis económica muy grande en la Argentina, y a los pocos días esa crisis, yo diría que explotó también en Uruguay, aunque los uruguayos, que somos mucho más maduros políticamente que los argentinos, en lugar de salir a cortar cabezas, en lugar de decir vamos a derrocar a este presidente, hubo una unión del oficialismo y de la oposición, de la derecha y de la izquierda, madurez cívica, y bueno, se salió de esa crisis trabajando todos juntos, pero el Partido Colorado salió extremadamente debilitado de esa crisis, y después las primeras elecciones en Uruguay fueron en 1830, cuando se declaró la primera constitución, cuando se juró la primera constitución, y el Partido Colorado fue el primer partido en gobernar, y de 1830 al 2005 creo que perdió 2 o 3 elecciones. Gobernó prácticamente durante toda la historia de Uruguay. El partido blanco o partido nacional era siempre el partido que salía segundo, y a partir del 2005 el Partido Colorado prácticamente desaparece, cae a guarismos aproximados de un 10%, y en esta última elección llegó al 16% de los votos, el Partido Nacional 29%, el Frente Amplio, como dije, 44%, estoy redondeando, ¿no? Estamos sí. Hablando de... y después pequeños partidos que llegaron a tener, hay 2 partidos con 2 diputados y 1 con 1 diputado. Los partidos, el partido que tiene 1 diputado y el partido que tiene 2 diputados, son partidos afines a la coalición de derecha.
¿Cuál es la diferencia? La izquierda formó el Frente Amplio, un solo partido. Conclusión, no importa la cantidad de listas que haya dentro del Frente Amplio, todas suman entre sí. ¿Me explico? Sí. Si una lista tiene pocos votos, esos votos quedan dentro del Frente Amplio, se reparten entre otras listas del Frente Amplio. En el caso de la coalición, como no son un partido, son muchos partidos, no suman los votos que aquí se le llaman restos. O sea, yo para tener un diputado preciso 25.000 votos. Si tuve 20.000, no tengo nada. Y esos 20.000 votos después se reparten dentro del lema. Pero si ese partido no hizo acuerdo con otros partidos, terminan yendo a la lista más votada, o luego a la segunda lista más votada, luego a la tercera lista más votada, y esas listas pueden ser del Frente Amplio. Por eso el Frente Amplio tiene mayoría en el Senado, a pesar de que sumados los partidos de la coalición de derecha tuvieron más votos que el Frente Amplio. ¿Qué sucede? En el balotaje hay partidos que no van a votar al Partido Blanco, al Partido Nacional, que fue el partido más votado de la coalición de derecha. ¿Sí? Hay colorados que no votan a los blancos. Hay diferentes partidos que se dividen y una parte los vota y otra parte no. Entonces, finalmente, en el balotaje, creo que eso va a ser la diferencia y va a haber un corrimiento de votos de la derecha hacia la izquierda para que el gobierno lo termine ganando el Frente Amplio. Un segundo, voy a... Otro dato que se me quedaba, de los 19 departamentos que hay en Uruguay, en 12 ganó la izquierda, que tampoco es un dato menor, porque el interior del Uruguay es tradicionalista y siempre votó mayoritariamente blancos o colorados. Así que esto, más allá de que el Frente Amplio ya estaba gobernando en algunos departamentos del interior, aquí las elecciones departamentales se separaron, no son al mismo tiempo que las elecciones nacionales. No sé, las elecciones departamentales son en junio del año que viene, y ahí sí vamos a estar viendo, ahí sí es importante quién va a ganar en cada departamento, porque el que gane en el enlace que será quien gobierne ese departamento. En las departamentales no hay segundas vueltas, así que el que gana, así que gane por un voto, va a ser el que gobierne cada uno de esos departamentos. Eso es lo que tengo para decirte de momento. Con las elecciones uruguayas va a haber debate entre los dos candidatos a la presidencia y va a haber debate entre las dos candidatas a la vicepresidencia. Debatir ideas está muy bien, siempre es interesante. Y debería de ir de eso y no de es que no quiero que gobierne el Frente Amplio, no, es que los de la derecha son malos, sino ser propositivos, porque a fin de cuentas lo que el pueblo quiere es soluciones, que me arregles esto, lo otro, más allá, en diferentes categorías. Y la política debería de ir por ahí, porque si no se generan distancias, ineficiencias, lo cual en el caso de Uruguay es complicado porque el territorio es pequeño y seguramente la distancia con los representantes políticos pues los ves tienen difícil esconderse, como por ejemplo puede pasar en Argentina, que bueno, es tan grande que si salen de Buenos Aires pues igual se esconden en Bariloche o en Ushuaia durante un tiempo, o por qué no decirlo Brasil, que también es grande. Sí, el ser chico es una ventaja también, es una ventaja porque la gente está muy cerca del sistema político. El presidente, por ejemplo, al mediodía sale de la torre ejecutiva y se va a almorzar a algún restaurante en el centro de Montevideo. A veces va solo, a veces va con algún acompañante. No es costumbre del actual presidente, ha sido costumbre de todos los presidentes y es costumbre en general de los políticos. Vos podés ir al supermercado a hacer un surtido y encontrarte con un ministro, con un senador. Nunca, al menos yo no recuerdo
que haya habido insultos por parte de alguien que se encuentra con un senador que no le simpatiza. Todo lo contrario, acá en ese sentido la educación, por suerte, es muy buena. Y lo que quiero recordarle a la gente es que la izquierda en Uruguay, más allá de que tiene sectores radicales, es una izquierda que se ha diferenciado del resto de las izquierdas de América Latina, gobernó durante 15 años, se respetaron absolutamente todos los derechos, era un país reconocido, estaba en el top 10 de las mejores democracias del mundo, con una absoluta libertad de prensa. Y para redondear todo lo que digo, en el año 2017 el gobierno de izquierda de Uruguay rompió relaciones con Venezuela. Ningún otro país de izquierda lo hizo. Recién ahora están empezando a tomar distancias porque ya es insalvable lo de Maduro, ¿no? Queda claro de que en el lugar donde va el cerebro tiene un agujero negro, con todo respeto por este muchacho. Pero sí. Bueno. Sí, pero es lamentable que prácticamente es Venezuela la que se está cabreando con Brasil y no al revés, como tendría que haber sido, que es Nicaragua la que ha roto relaciones con Brasil y no al revés, que es lo que habría sido más razonable y lógico. No podemos pedirle mucho a Lula, que es socio de Irán y en este momento es una de las puertas de entrada para Hezbollah, principalmente en América del Sur. Por eso está compitiendo con Venezuela también, ¿no? Porque hay mucho dinero que viene desde Qatar para poder financiar estos movimientos, mucho dinero que viene de Irán, dinero que, recordemos, se lava en el mercado de Sudáfrica, ¿no? Por eso es que Sudáfrica fue utilizado por Qatar y por Irán para denunciar a Israel en la Corte Internacional, porque Sudáfrica es el encargado de lavar el dinero del terrorismo. Y en América Latina era Venezuela, y hoy en día Brasil le está sacando ese puesto, y también se está aprovechando Colombia del lavado de dinero. Y bueno, el narcotráfico está directamente ligado con el terrorismo. Sí, en efecto, la presencia de terrorismo en la triple frontera, o en Venezuela, o en otros lugares de Sudamérica, es algo que choca con el relato, no encaja dentro de la historia que algunos le han contado, y por lo tanto... un segundo. Bueno, mientras tanto te digo... Dame un segundo que quedó trabado ahí, Venezuela es que justamente hay todavía dentro de la izquierda en Uruguay gente que tiene miedo de decir que en Venezuela existe una dictadura. ¿Cuál es la forma de comprobar que en Venezuela existe una dictadura? Primero, más de 6 millones de exiliados, ¿sí? O sea, tenemos más desplazados venezolanos en cuestión de una década que palestinos en 75 años, por poner un ejemplo. La cantidad de candidatos a la presidencia que fueron censurados o que fueron apresados. Entonces, ¿de qué democracia estamos hablando? Hoy en día, no reconocer que hay una dictadura en Venezuela, que hay una dictadura en Nicaragua, o no reconocer que hay una monarquía castrista en Cuba, te hace ser un defensor de dictaduras. Y ese es uno de los problemas que tiene el Frente Amplio en Uruguay con algunos de los sectores, no con todos. Pero el sector, el MLN y el Partido Comunista tienen una visión de la política internacional que está reñida totalmente con las buenas costumbres, con la democracia y con la libertad. Más allá de que cuando han sido gobierno en Uruguay se han comportado de acuerdo a la Constitución y la ley. Sí, porque una democracia tiene que seguir unos principios básicos. Que el pueblo elija, que este poder pueda ser renovable y que puede cambiar de opinión,
y que ese tránsito de un poder a otro tiene que ser pacífico. Y por tanto, esto desde hace muchísimo tiempo que ni en Venezuela ni en Nicaragua se pone en funcionamiento, porque Maduro ya dijo que por lo civil o lo criminal, de una manera u otra, él tenía que mantener el poder y iba a decir madurismo, suena un poco mal. Chavismo está más aceptado, pero tampoco suena muy bien. Dijeron que ceder el poder a otros era poco menos que traición, y en el frontispicio de todo estaba el mantenimiento de Miraflores, y todo en función de que todo anterior era derecha, fascista y todas estas cosas que se suelen decir. Mira, yo te voy a dar un punto de vista que puedes... Sigue igual trabado, voy a probar estar de vuelta. Cuando comienza el primer gobierno de Chávez, una de las cosas que él hace es nacionalizar el petróleo. Yo lo vi con simpatía. ¿Dices que Chávez nacionalizó el petróleo? Es claro. No, fue Carlos Andrés Pérez en el primer mandato en los años 70. Sí, pero el petróleo estaba en manos de empresas privadas. Estaba en manos de PDVSA, que tenía encuentros con empresas privadas. Ese factor es cierto. Ahí va. Debí decir que no que lo privatizó, no que lo nacionalizó, sino que lo estatizó. O sea, pasó el Estado a tener el control del petróleo y no unas pocas familias venezolanas. Y en principio hizo un reparto de las ganancias del petróleo entre los sectores más necesitados de Venezuela. Las misiones. Y eso no lo vi mal, porque los más necesitados fueron los primeros beneficiados en el primer año de gobierno de Chávez, que después empezó a marearse hasta que llegó el punto de decir en la ONU que había olor a azufre porque había llegado Bush. Y a partir de ese momento se convierte en un payaso mediático. Él podría haber sido un gran presidente para Venezuela y terminó siendo eso, un payaso mediático que tuvo una gran visión de futuro eligiendo a Maduro como su sucesor. Hay un problema con eso, porque las regalías del petróleo, que podrían haber servido para construir una economía diversificada, y que ciertamente la Cuarta República no lo acabó de lograr. La Cuarta República intentó hacer lo que Marcos Pérez Jiménez había intentado ya previamente, de industrialización por sustitución de importaciones, que viene a ser hacer industrias nacionales que hagan los componentes y los productos manufacturados que suplan los importados de otros países, fundamentalmente europeos, Estados Unidos, Canadá, Occidente, en suma. Esto fue un fracaso por cuestiones que sería largo de explicar en los años 70, y Chávez lo que intenta es hacer algo parecido. Las regalías las distribuye por la gente más o menos necesitada para ganar algunos clientes, votantes, porque en ese primer término todavía había dudas sobre la posibilidad del sostenimiento del ámbito chavista, porque había que convencer mucho a todo este ámbito. Y por otro lado está el hecho de que no se fiaba de los funcionarios, no se funcionaba de los ministerios, no se fiaba de ellos, y por eso tenía una idea que era: si no puedo hacerlo por el cauce oficial, voy a abrir cauces alternativos, sin control de intervención, sin control de la administración, es decir, sin burocracia, para coger y dar el dinero directamente. Por lo tanto, a la larga es un problema, porque estás generando unas disfunciones, unas arbitrariedades con el uso del recurso público principal, y no estás construyendo nada alternativo, ninguna industria que pueda suplir, o que porque todo el dinero que viene de exportación sigue siendo de renta petrolera. Ya ha pasado así durante los 25 años, lo cual ciertamente es increíble que el pueblo haya tardado tanto en darse cuenta. Tengamos en cuenta una cosa, ¿no? Sigo intentando.
Se traba ahí, Lo es primero que que queda hizo ahí Chávez, trabado, no sé qué es como lo que está decía, pasando fue con el fijarse en la servicio. gente más necesitada. Pero inmediatamente comenzó a comprar a la cúpula militar directamente. Esto que voy a No sé contar si querés generar otro link porque no viene sé qué de una pasa, ¿eh? muy buena fuente que estuvo reunido con quien era el presidente del Banco Central de Venezuela. Los generales iban a pedir préstamos Mm, y el presidente del banco recibía la llamada de Maduro donde le decía: hoy a tal hora va a ir el general X, te va a pedir un préstamo, dáselo. Y de esa manera han comprado a toda la cúpula militar y la siguen teniendo Mirá, de yo su no sé qué lado, pasa, pero mi como máquina quedó de fuerza pronto yendo a dar colgada negocios de con la el nada. ejército, A ver, esperemos 2 minutos más a ver pidiéndole si se a conecta. Maduro. Por plata, no es por otra cosa. Parece que Nacho está teniendo unas dificultades a la hora de conectarse. Qué raro. Sí, porque le tengo ahí abajo en Devices Not Connected. Vamos a ver si podemos conectar con Nacho. Ahí estoy conectado, ¿eh? Dice que está conectando, pero Bien. Así tenemos más opiniones y un poco de debate. Y nos peleamos y sacamos cuchillos. Hablando de pelearse y sacando cuchillos, un en segundo. la... Es que no. Pone que está Vos, conectado, pero no le veo. bien. Intenta eso y yo le voy contando a la gente que en el día de ayer en Holanda, en Ámsterdam, jugaron el Ajax contra el Maccabi Tel Aviv y a la salida del estadio más de 1.000 musulmanes emboscaron a los simpatizantes de Maccabi Tel Aviv, convirtiendo Ámsterdam en una ciudad de terror, donde hubo 15 heridos graves y después una cantidad más de heridos, lo que hizo que el Estado de Israel enviara 2 aviones para de inmediato poder traer a la gente, mandó también médicos para poder brindarle primeros auxilios a los heridos. Mientras tanto, la policía de Ámsterdam durante más de una hora se mantuvo simplemente mirando qué es lo que pasaba, a pesar de que hacía 48 horas tenía información por parte del Mossad de que esto iba a suceder. Fue un pogrom lo que sucedió Y en Ámsterdam. Sí, vamos a saltar de sala. Así que vamos a. Bueno, él está detrás del escenario, pero no está aquí. Así que vamos a saltar de sala. Y un segundo te paso por WhatsApp y se lo paso a él. Tengo otra sala para poder entrar. Y ahora en momento estamos. De momento estoy solito, así que vamos a esta otra sala que solamente se ha utilizado una vez con Rubén Villamor y Antonio Muñoz Lorente con la película El Imperio del Sol. Pues bueno, ya hemos saltado a otro barco. ¿y ahora cómo hacemos? Pues esperar que le vaya bien a Nacho con esta otra sala.
vuelve a pasar lo mismo, así que igual tiene que reiniciar él. Me imagino que lo otro lo guardás, ¿no? Y después lo pegás. O todo lo que hablé se perdió. Todo seguido. Está. No lo he cortado. No, igual me acuerdo de memoria todo lo que dije. Pues bien. No, si yo estoy conectado, lo que pasa es que acá me dice que estoy detrás del escenario y que no estoy habilitado todavía. Es que la cosa es que dice que está detrás del escenario, sí, pero no me deja habilitarle, así que uy, vaya disculpas. Me salpicaste. Sí, parece que llegué lejos. Pido disculpas a todos los que hayan escuchado eso. Si no hubiera estado aquí mirando y todo esto, pues habría muteado, pero... ¿Pero estás grabando ahora? Sí, sí. Ah, estamos al aire. No, al aire no, pero como yo no hago recortes, voten por Juan Carlos Pérez Álvarez, no hace recortes, es una persona honrada y es transparente y todo lo que sucede se incluye en el cocido, ¿no? Así que no como otros que ocultan, recortan y ponen su mejor cara y todos estos despieces luego lo tiran y como si no hubiera existido. Yo nunca pude aprender a editar video. Yo me frustro muy fácilmente y me frustra más porque trabajo en radio desde los 15 años, edito audio en computadoras desde que se edita audio en computadoras, ¿correcto? O sea, la historia de la edición de audio digital la he vivido desde el día cero a la actualidad, pero cuando me pongo a editar audio, a editar video, me complico y cierro la tapa de la computadora y me voy. Entonces todos mis videos son así, empiezo a grabar y sigo de lado. Es que sí, yo ya estoy listo, no, es que no sé qué más podría hacer yo. Entré, salí y acá estoy, pero me parece que hay un problema con mi habilitación. No me estás pudiendo agregar. Y yo no tengo ningún, o sea, ya cerré todas las pantallas que tenía, no es problema de memoria de máquina, no sé muy bien por dónde viene. En esta plataforma nunca hemos tenido problemas de conexión. Le he sugerido reiniciar el ordenador. Porque es lo primero que hace un buen ingeniero de informática, reiniciar la computadora. Igual puede solucionar, suele solucionar el 50% de los problemas. No creo que sea el problema. Mi máquina está tan cargada que tardaríamos 10 minutos más. A ver, déjame probar ahora. Ahí, inicié sesión en StreamYard. Vamos a ver si es eso. Vamos a ver si lo que ha ideado funciona.
De mientras recomiendo libros, este lo encontré. Ahí está Michael Moore, lo encontré la noche del martes antes del recuento. Supongo que era un aviso que la naturaleza me daba, de que, ojo, cuidado, que puede que gane un tipo así como curiosón. Y tengo otro libro por aquí de el señor Emilio Lanedo, que es Historias de Estados Unidos, un viaje por sus orígenes, un libro bien bonito a la hora de aparecer por la costa este, y contando historias del origen del país. Hay un libro muy interesante sobre historias no reales de la historia de Estados Unidos. Por ejemplo, como Estados Unidos era un país muy joven. Pues aquí está. Apareció Nacho. Voy con el teléfono a ver si funciona. Pero sí, para cómo me veo. Te veo un poco tumbado, pero bueno, así como... Ahí te veo bien. Ponelo de costado el teléfono. No, se cortó. Quedó congelado. Podemos decir que estábamos haciendo un plan para invadir, si no Argentina, porque es un poco grande, el área metropolitana de Buenos Aires, y agregarla a Uruguay. Oh, no, nos ha descubierto. Sí. Es complicado invadir Argentina. Es como invadir Rusia, más o menos. Son países tan grandes, tan grandes. Ahí está apareciendo un segundo Nacho. A ver, para. Ahí, sí, perfecto. Ahí, puedo aparecer ahí. Maravilloso. Bien, pues gracias por... Y lo puedo volcar, espérame un segundo. Sí, ya está. Está bien, así como está. Ahí estás perfecto. Bueno, listo. Perdón, pero no lo podía solucionar con la máquina. Mientras la voy a reiniciar, mientras hablamos. ¿Qué decís, Juan Carlos? ¿Lo perdonamos? Sí, te agradezco que estés en jornada de viernes, en la que... Bueno, el séptimo Zoom del día. Imagínate cómo estoy. Los otros 6 eran unos aburridos. Claro. No, empecé a las 8 de la mañana acá. Se te ve, bueno, cara. Pues en principio solamente tratamos Uruguay de las elecciones y que habrá balotaje. Y estábamos con Países Bajos. Estaba comentando Gustavo lo que ha pasado en Ámsterdam con fútbol, ¿no? Sí, Maccabi Tel Aviv viajó a Ámsterdam para jugar contra el Ajax, y a la salida del partido fue que comenzaron los disturbios por más de 1000 musulmanes armados con palos y cuchillos atacando a judíos como si fuera 1940 y no el 2024. Por suerte, parecería que todos han sido rescatados. Hay algún herido grave, pero ninguno estaría peligrando su vida. Hay que tener en cuenta una cosa, ¿no? Había niños, había personas mayores, pero todos los que tienen entre 18 y 40 años, el 90% tienen entrenamiento militar. Por lo tanto, saben cómo defenderse. Así que no debe haber sido fácil para los atacantes, a diferencia de lo que pasaba hace casi un siglo. Y también en este momento hay más de 60 personas detenidas en Ámsterdam. También los taxistas musulmanes estaban comunicados por radio para no ayudar a los judíos y para poder también encerrarlos en diferentes calles. Lo más importante, el comunicado del rey de Holanda diciendo: le fallamos a los judíos en el 40, le hemos vuelto a fallar a los judíos en el 2024.
Sí, hay que recordar que Israel juega copas europeas porque no puede jugar en la región en donde está, precisamente para evitar la violencia, que es una situación sobre la otra. No puede Para, jugar contra, no sé, los equipos de Egipto y Jordania. claro, para el fútbol israelí ha sido muy bueno esto, ¿no? Porque no es lo mismo competir contra equipos europeos que competir contra equipos de Medio Oriente. Evidentemente, futbolísticamente benefició a Israel esa decisión, que evidentemente es política, ¿no? Y que nunca debió haber sucedido si viviéramos en un mundo un poco más normal. Sí, y más allá de lo deportivo, lo que debiera ocupar es que el conflicto de Medio Oriente empieza a demostrarse que no se va a terminar en la zona de Medio Oriente, que empieza a tener repercusiones por más que el mundo lo trate como un conflicto regional. Y esta es una de las demostraciones de cómo los conflictos nunca más van a ser eh, solamente parte de una región. Necesariamente y cada vez más los conflictos son globales. Es algo que también tiene que entender la gente. No hay lejanía ni cercanía. El primero que lo tiene que entender es Europa. Sí, y especialmente es interesante en el caso de Países Bajos porque se dan dos circunstancias. Primero es Ámsterdam, el hogar de Ana Frank, y es un símbolo para la posteridad, precisamente de tener que estar recogido para no ser perseguido y al final acabar, incluso al final de la guerra mal, solamente una persona de la familia acabó sobreviviendo. Y por el otro lado está el nuevo gobierno. El nuevo gobierno que en teoría... Bueno, ahí está. Es que eso es importante porque, y también entender que ya no sirven los viejos paradigmas. Hoy cuando daba cuenta de hecho en X, pasaron 3 personas diciendo esto es culpa del socialismo. Pero no, porque el gobierno está en la vereda opuesta al socialismo. Es más, está mucho más a la derecha que la derecha. Y entonces pareciera ser que la gente no está entendiendo la naturaleza de los nuevos enfrentamientos y que sigue pensando que las viejas matrices de análisis, ya basta de meter socialismo o Agenda 2040, 2030, 2050 o 20 lo que sea, porque es hora de tratar el problema en serio, no seguir jugando a jueguitos lógicos de moda. En serio es que no se está entendiendo lo que está pasando. Por eso digo, me pareció una tontería leer eso. No les contesté, realmente no daba para contestarles, pero culpar a un gobierno socialista demuestra que la gente no entiende nada de lo que pasó, no tiene idea de lo que pasó. O adscribirlo a que es un enfrentamiento entre religiones. No, a ver, puede que el denominador común sea otro, pero además de los musulmanes, y esto es importante, por favor, porque la gente está usando los conflictos para dirimir cuestiones que son propias. También la policía se negó a intervenir y la policía no es necesariamente musulmana. Ya se derramó a otro tipo de enfrentamiento y el antisemitismo no es privativo de los musulmanes, ni es exclusivo de los musulmanes, ni todos los musulmanes son antisemitas. Entonces, insisto, y esto es un llamado a los que están viendo, dejen de usar palabras como socialismo, islamonazi, y todo eso. Si no, no se puede resolver el problema. Es como decir, y acá, perdón, voy a pedir que me opinen sobre lo que voy a decir. Cuando uno estudia la historia, cae en las categorías fáciles. Entonces decía, son nazis, entonces son alemanes. Son alemanes, entonces son nazis. Sin tener en cuenta que dentro del nazismo había franceses, holandeses, noruegos, había árabes, había argentinos. Y entonces se utilizan este tipo de situaciones para supurar hedores propios. Es decir, sí, había una enorme cantidad de musulmanes,
pero si vos crees que atacando al islamismo vas a terminar con el fenómeno, es porque no entendiste absolutamente nada, y lo único de lo que no estás hablando del conflicto, sino que estás hablando de tus fobias. Por favor, porque si no se cae en lo mismo que hacen justamente los antisemitas, decir, no, son todos iguales. Entonces estableces una categoría taxativa que no es negociable, entonces no podés abordar el problema. ¿Cómo vas a entender el antisemitismo si solamente decís que es el Islam? ¿Cómo vas a combatir el antisemitismo si vas a caer en la fobia de decir que todos los islámicos son iguales? No tiene absolutamente ningún sentido. Por favor, estamos en una época de enorme furia, pero de una furia acompañada por un desconocimiento y un interés por utilizar los conflictos y no en resolverlos. Perdón, lo quería decir porque me indigné mucho cuando vi lo que sucedía, y me asombra el nivel de desconocimiento y de brutalidad que antecede a la violencia y que después la justifica. Sí, y buscan simplificar. Decir, esto es patata, receta sencilla, y vamos a hacer esto. Es como intentar decir que la homocromacia es un asunto religioso, y evidentemente no lo es. Es un asunto también complejo, porque bajo el paraguas homocromacia no solamente hay marroquíes, y si no han sido capaces de afrontar este desafío, hasta el punto de que llegaron a amenazar a una miembro de la familia real, y por problemas judiciales. Que no son islámicos. No, por tanto, si el enfoque ya con ese problema está desenfocado, con el gobierno anterior o con este, va a ser complicado buscar una solución. Pero una solución simple es una solución auténtica y verdadera, funcional. Absolutamente, y por eso intento que la gente, por lo menos, reflexione sobre lo que está haciendo, porque cuando se quejan del antisemitismo, sospecho fuertemente que ni siquiera les importan los judíos. Usan esto como vehículo para cuestiones que les son propias. Odian otra cosa, no odian el antisemitismo. Y desde el otro lado no odian a los judíos, odian otras cosas. Entonces, en tanto no descubramos qué son esas otras cosas que están pasando, estos enfrentamientos se van a repetir, y este pogromo se va a repetir. ¿Por qué? Porque vos podés ir al síntoma, pero si le agarrás al síntoma, no vas a curar la enfermedad. Y la sociedad está muy enferma de violencia. Uno de los blancos preferidos hoy son los judíos. Pero si vos no llevas eso a la racionalidad y tratás de ver y de explicar, ¿no?, qué es lo que está pasando detrás, probablemente esas personas que son antisemitas van a seguir pensando que tienen razón. Vos tenés que darle vuelta el argumento. Esto es porque ayer justamente hablaba de esto. También les pregunto a ustedes, ¿no? Yo decía, a los antisemitas yo no les creo, ¿no? No les creo a los que ayer perseguían a los judíos. Porque si realmente vos estás tratando de defender a los palestinos diciendo que basta con la masacre o denles un territorio, nunca te vi reclamar por los kurdos. Nunca si estás defendiendo el Islam, nunca te vi defendiendo a los musulmanes que hoy están siendo masacrados en el norte de Siria por Turquía, un país musulmán, por Siria, un país musulmán. Entonces, no me digas que tu antisemitismo tiene razones. A eso me refiero. Estamos entrando en una era de absoluta brutalidad, en el doble sentido que tiene la palabra en castellano. Brutalidad por la fuerza, por la potencia desmedida, y de brutalidad por el desconocimiento. Es una nueva era medieval en donde la razón está siendo desplazada por una emoción violenta. Y a mí me preocupa mucho eso, porque voy a decir, yo no soy judío, pero por defender a un judío me puedo ligar una piña, al igual que si fuese judío, porque el problema es la violencia que se está ejerciendo y que se está validando. Creo que las redes no son las responsables, sino que son el reflejo de esa violencia. Esa es mi reflexión. Hablé mucho, pero dejo a ustedes, por favor. Dale, yo estoy totalmente de acuerdo. Digo, agregar a tu reflexión que siempre los más castigados son las minorías. Y los judíos,
históricamente han sido la minoría menor. Porque cuando hablamos de minorías, si lo llevamos a los derechos actuales y los derechos, por ejemplo, de los homosexuales, ¿sí? Los homosexuales son una minoría, pero comparado con los judíos, son una mayoría. O sea, en el mundo hay mucho más de 16 millones de gays. ¿Me explico lo que voy? Sí, estadísticamente entre un 6 y un 10%, sí. Gente de raza, ya no sé cómo decirlo, porque se ha discriminado con la excusa de no querer discriminar, se ha discriminado tanto en el último tiempo, que por ejemplo al negro no se le puede decir negro porque negro sería una ofensa, entonces hay que decirle afroamericano. Bueno, yo en los últimos 25 años de mi vida he trabajado en Uruguay en carnaval, y en carnaval los negros son protagonistas, ¿sí? Nacho, vos conocés al Negro Rada, uno de los mejores músicos uruguayos, re famoso en Argentina, y él es el Negro Rada, y nadie le dice negro despectivamente. Para darte una idea, al negro Fontana Rosa, que es uno de los claro. Pero para darte una idea, Juan Carlos, de qué clase de músico es el Negro Rada, que hoy en día tiene unos 80 años, cuando los Rolling Stones vinieron a tocar a Montevideo, Mick Jagger dijo: quiero ir a conocer al Negro Rada, para que te des una idea de qué clase de músico es el Negro Rada. Y todos los negros con los que he trabajado y con los que he compartido un montón de momentos, no solo de trabajo, también de distensión, asados, comidas, te dicen: pero yo soy negro, ¿por qué tienen que decir que, por qué le obligan a la gente a decirme afroamericano? Si soy negro, ¿cuál es el problema? Entonces, sí. Discriminar es eso, es ponerte la etiqueta. Vos sos negro, entonces no te podemos decir negro para no discriminarte. Caramba. Sí, mira, también se vio, la semana pasada acá estuvo la marcha del orgullo gay. Y ya no estoy hablando de la izquierda, ¿eh? Ojo con esto, porque esto es lo que también trato de marcar, porque ayer lo vi en frente de izquierda y de derecha. La discriminación, ¿no? Contra unos y contra otros. En la marcha del orgullo gay se junta gente para recordar, y por eso es el orgullo gay. Yo no soy parte de ese colectivo, pero los apoyo. ¿Por qué? Porque entiendo que durante muchos años fueron perseguidos, o sea, estuvo prohibido, o sea, y si vos caías preso y eras gay, que es tratado peor. Tuvo la dictadura en este país, a los gays se los torturaba con especial saña. Había dos grupos a los que los torturadores, con los que se agarraban con mayor furia: judíos y homosexuales. Y no estoy inventándolo, esto es lo que está en los informes de la CONADEP. Entonces, claro, hacen una marcha de orgullo gay para recordar esos años, y por eso es el orgullo. Y descubrí que las expresiones que hay en Occidente y en Argentina hacia los homosexuales no son muy diferentes a las que tienen los milicianos de Hamás, que son degenerados, bala, pedía uno, no sé por qué tienen que marchar, deberían expulsarlos, es una enfermedad. Y por eso lo estoy diciendo en relación a lo que pasó con Holanda. Hay un punto en el que Occidente se está apropiando de los discursos más fanáticos de aquellos que dicen combatir, y ese es el alerta que doy. Presten atención hasta qué punto, y hagan, si quieren, hagan un papel. Cómo ven a los homosexuales, cómo ven a las otras religiones, cómo ven a la mujer, cómo ven la obligación de la enseñanza de determinados conceptos, cuáles son las cuestiones que prohíben, cuál es el lugar que le dan a la ciencia. Y yo les invito a que yo lo hice. Coinciden, cada vez coinciden más los fanatismos de uno y otro, los extremismos coinciden con enorme fuerza. Entonces es ahí donde yo pregunto, lo de ayer,
¿es un episodio aislado o es un eslabón más de una decadencia intelectual de Occidente que cada vez se niega más al conocimiento y se parece mucho más a aquello que dice Copernicus? Y hay que dejar de excusas. Porque hay gente que dice, no, es que la afición del Maccabi se comportó muy mal dentro del estadio del Ajax y estaba lanzando bengalas. A ver, si hay algún tarambana, algún loco, algún exaltado que se ponga a ser incívico, eso no implica que toda la afición del Maccabi de Tel Aviv fuera incívica. ¿Por qué lo digo? Pues porque pasó en Roma. En Roma, en la Europa League, el Athletic Club fue a jugar un partido y 2 personas lanzaron bengalas desde lo alto a la afición que estaba abajo de la Roma. 2 personas. No se puede decir, no acepto, que se diga, no, la afición del Athletic en su conjunto. Por tanto, si yo no lo acepto para mí, no puedo aceptar que otro me venga. No, es que la afición del Maccabi es muy mala. Bueno, igual alguno de la afición del Maccabi se ha comportado de manera incívica. Pero a partir de ahí, inferir un castigo colectivo y que sea aceptable que al salir del partido haya 1000 tipos persiguiendo a otros por un odio cerval, pues eso es inaceptable. Inaceptable porque tenemos que desescalar esa justificación y ponerla en su justa medida. Lo mismo que denunciar que hay gente que en Argentina o en Países Bajos o en España puede salir siendo gay, trans, equivocadamente, para defender la libertad en Gaza, que en realidad están diciendo dejen a Hamas libre y que hagan las cosas que consideren oportuno, cuando esas personas, si fueran a Gaza, serían colgadas. Quiero aprovechar este momento, perdóname Nacho, para contar algo que ha pasado en Uruguay. Mirta Guiance es una ex fiscal que estuvo a cargo de juzgar a violadores de los derechos humanos de la pasada dictadura. ¿Sí? Es una mujer muy respetada desde el centro hasta la izquierda. La derecha no la respeta porque, o de repente algún sector de la derecha sí, pero hay sectores de la derecha que formaron parte de la dictadura cívico-militar que hubo en Uruguay y que considera a esos violadores y torturadores héroes. ¿Sí? Bueno, esta mujer que ha luchado para poner entre rejas a esos torturadores, publicó un video de una muchacha joven andando a caballo, en un caballo blanco, en una playa, a orillas de un río, con el pelo suelto, un vestido blanco suelto, una bandera palestina y un cartel que decía Viva Palestina Libre. Y estoy hablando no de alguien que lo vio y lo republicó. Estoy hablando de una ex fiscal que además sabe exactamente de qué se trata la violación de los derechos humanos, de qué se trata la tortura. O sea, tiene clarísimo todo y publica eso. Yo todavía no le he encontrado una explicación racional. Pero, a ver, cualquiera de nosotros tres sabe que Palestina tiene derecho a tener su territorio, tiene que resolver un montón de cosas primero. Pero de nuevo, si vos venís a hablar de Palestina hoy y lo contextualizás, habiendo tantas otras situaciones similares, hablo de los kurdos, hablo de, si se quiere, yazidíes, puedo nombrar 50 pueblos. Si vos en realidad decís que cada pueblo debería tener su territorio, pero omitís a todo el resto en este contexto y te abrazás a Palestina, si hablas de masacre en Palestina, pero no estás hablando de masacre en Siria, en Myanmar, de los cristianos en el Sahel, entonces es muy difícil creer que a vos te interese precisamente el valor que vos decís defender. Y es mucho más probable que estés eligiendo Palestina para supurar otra cosa. Por eso digo, no es el síntoma, es la enfermedad. Entonces no es creíble tanta gente que dice defenderse. No, me siento conmovida por Palestina. ¿Cuántos muertos hay en Palestina?
Supongamos que es cierto, son ciertas las cifras que dice Japón, que son 52.000. Que conmueve tanta muerte. ¿Y qué hacemos con los 60.000 cristianos que están muriendo en este momento? ¿Eso no te conmueve? ¿Sabes cuál es la cantidad de muertes que está provocando el régimen de Al-Assad hasta el presente? Naciones Unidas dejó de contar cuando habían llegado a los 120.000. ¿Dejaron de contar cuando llegaron a 120.000 en el 2017? Eso no te conmueve. No te conmueve los 140.000 kurdos que fueron asesinados o desplazados desde 2017 en adelante por los sirios y que luego fueron atacados por los kurdos cuando los Estados Unidos. Entonces no te creo. Yo no te creo. Yo no les creo. Ese es el problema que tengo. No les creo y me preocupa qué es lo que hay detrás. Tampoco les creo a los que salieron ayer a pensar que les preocupe Palestina. Porque si fuese por ser musulmanes debieran haber ido a la embajada de Siria o a la de Turquía o a la de Irán o a la de Irak. Ahí también los chiitas, por ejemplo, están siendo perseguidos. O por qué no fueron a la embajada turca por qué están masacrando en el norte de Siria a los propios musulmanes. Yo no les creo. Ese es el problema. Sí, como... No les creo porque no hay razón. No hay razón. Sí, como por ejemplo, una de las cosas, y tampoco hay que decir todas las que se dicen, pero simplemente por desmontar. Decían que en el partido y después, esos israelíes estaban pidiendo matar a todos los árabes y a todos los holandeses. Voy a dejar de lado el tema del... Perdón, esos son, si estás pidiendo eso, digo, sos un delincuente. Ahora, eso no justifica que después salgas de casa. También en Israel hay extremismos, ¿sí? Claro. Y hay verdaderos fanáticos, y es más, son un problema para Israel también. Digo, los tipos que siguen a Ben Gvir son fanáticos dispuestos a matar a todos. Los que mataron a Rabin no fueron musulmanes, y también Israel tiene un problema de fanatismo. Pero por eso digo... Yo creo que es interesante decir que estos que dicen presuntamente que había gente gritando matemos a todos los árabes y a todos los holandeses, deberían de saber que si quieren empezar a matar tendrían que empezar a matar a árabes con ciudadanía israelí, que son unos cuantos, que Israel es plural, es diversa. Es que el problema es la violencia. ¿Cuándo vamos a entender que la enfermedad es la violencia? El antisemitismo es uno de los lugares por donde está supurando esa violencia. Y después hay otras enfermedades asociadas a esta gran tumoración que es la violencia. Y hoy nos estamos deslizando en la violencia. Por eso decía, unos piden matar a judíos, otros piden matar a los homosexuales, otros piden matar a los zurdos y otros piden matar a los fachos. Pero todos están pidiendo demasiada muerte. Y ese es el periodo oscuro en el que estamos entrando en Occidente y lamentablemente en el momento en que nuestros valores están puestos más en duda por los conflictos, por el eje autoritario, y en lugar de defendernos siendo más occidentales, estamos pareciendo más a los fanáticos. Es un desastre cultural lo que nos está pasando. Ahora, una pregunta. Por ejemplo, en cuanto a los atentados, ¿sí? Ha habido decenas de atentados árabes en prácticamente todo el mundo. El 100% de los atentados fueron árabes musulmanes. No hay atentados de árabes cristianos. ¿O estoy equivocado? Sí, no, de árabes cristianos, de cristianos sí que hay. Es más, yo te diría, la AMIA y la embajada, imposible hacerlo sin ayuda local. Sí, claro. ¿Sí? Y te voy a decir, por ejemplo, en la AMIA, toda la pista que conducía a los carapintados, a los militares nacionalistas de derecha, no fue explorada por una orden política de Carlos Menem. Es más, la masacre de este loco que cargó la peor masacre doméstica que hubo en Estados Unidos fue hecha por Timothy un McVeigh, supremacista blanco.
Exactamente. Sí, también nosotros tenemos una serie de locos. Estadísticamente son muchos menores, coincido con vos, pero no quiero caer en somos todos iguales, no, y es cierto, estadísticamente no vamos a comparar a Hamas y Hezbollah, que son infinitamente peores y numéricamente cometieron siempre más atentados. Sí, obviamente, y ahí sí te doy la derecha, pero no, el monopolio, no sé, Y creo que ahí pienso estaba también en Rusia. Andreas Breivik, que era el de Utoya en 2011. Sí, y pienso en Putin, un estado terrorista que causó miles y miles de muertes, y ahí no hay un solo musulmán excepto Kadyrov. Entonces ahí es donde digo, nos estamos perdiendo en la seducción de la simplificación, lo que nos impide entender el problema y darle prioridades. Por supuesto, hay que atacar prioritariamente al integrismo islámico, prioritariamente en todas sus manifestaciones. Hezbollah, Hamas, ISIS, Al-Qaeda, Yihad Islámica, es el enemigo prioritario de la humanidad, porque claro, por la forma, por cómo se han esparcido y porque son ya, pero no hay que, no sé, es mi opinión, ¿no? Sí, es cierto, algunos hinchas israelíes fueron unos estúpidos, pero no hay que igualar, aunque también hay que agarrar a esos estúpidos y darles una lección, mandarlos a la cárcel, pero no hay que romper cabezas. Para esos casos en particular existe la justicia. Y el resto, pero después usar eso para justificar, bromo, hay que empezar a hacer un poco más complejo en el pensamiento, porque si no vamos a terminar como hacían los nazis, que decían, oh, sí, tenemos 3 casos de donde tenemos, y esto lo hacían, es una de las cosas que hay que tener cuidado. Tenemos 100 casos de judíos que están en el mundo de la cultura. Luego el mundo de la cultura está dominado por los judíos. Hoy el mundo de la cultura había 10.000, pero en el caso de 100 y 100. ¿Sabés cuál es el problema para los que no somos judíos? Que el día de mañana lo reemplazan con otra palabra. Ya no van a ser los judíos, son los liberales. Yo soy liberal. Esto lo hicieron los nazis. Demasiados liberales en la cultura, al campo de concentración. Demasiados homosexuales en el campo de concentración. Y entonces en el campo de concentración nos vamos a encontrar todos. Esa es la parte del peligro a la derecha, del peligro del otro lado, que está en los imperios. Abajo. Hay muchos peligros, pero nos estamos perdiendo en la retórica que no se va a acabar con hacer bandos y buscar clics en las redes diciendo esto pasa por culpa de este gran grupo, entonces creamos alimentos de la misma violencia que alimenta el antisemitismo. Sí, Occidente es diversidad, y es ciencia, es sensibilidad. Si perdemos eso, Occidente está perdido. Sí, precisamente parece ser un momento delicado, teniendo en cuenta de que el día 20 de enero va a entrar la administración de Donald Trump. Irán tiene una ventana de oportunidad para hacer algo, no hacer nada, pero tiene complicado, porque si Putin era feliz con la elección, o eso dicen, de Trump, a pesar de que tuvo actuaciones con el Nord Stream, darles los Javelin a Ucrania, Irán estaba más feliz habiendo ganado Kamala Harris. Por tanto, ahí tendría Oriente Medio una situación, dicen, más delicada incluso que hasta ahora, en este periodo entre el momento de ser presidente electo y la llegada de Trump a la Casa Blanca.
A ver, Hay una está todo cosa, tuyo. hay una cosa que yo veo en Estados Unidos que le pasó, por ejemplo, en Afganistán, le pasó en Irak, que es decir, vamos a hacer esto, pero no planean el día después. Entonces, yo pienso, hoy en día, como judío, como defensor del Estado de Israel, yo veo con simpatía, por decirlo de alguna manera, que se ataquen las centrales nucleares iraníes. ¿Sí? Y creo que una guerra termina con la rendición incondicional del enemigo. Ahora, si en el día de mañana los ayatolás son derrotados e Irán deja de tener ese gobierno chiita, ¿qué pasa con el equilibrio de fuerzas dentro de Medio Oriente? ¿Arabia Saudita le va a interesar formar parte de los acuerdos de Abraham u otra vez va a empezar a ver a Israel como un enemigo? Sí. Difícil saber. A ver, Sí. mi opinión de Trump, año 2020. ¿Cuál era la solución que proponía Trump? Trump es un político, a ver si lo entendemos. Trump empezó en el partido, apoyando al Partido Demócrata y se fue al Republicano porque no le dieron lugar en el Demócrata. Es decir, Trump es el hombre de familia acusado de violar a una mujer. Es casi como Maradona. Es esto y es lo opuesto. Es el mejor y es el peor. Yo creo que esa es la gran fuerza que tiene Trump. Es pro judío y es pro palestino. Es pro judío y es pro árabes. Es todo lo que usted desea tener. Porque él es un producto. Es una navaja suiza política. Año 2020, vuelvo. ¿Cuál era la propuesta del plan de paz de Trump? Que no creo que lo haya cambiado. Era que Palestina admitiera que los territorios de las colonias asentadas en Cisjordania, las colonias israelíes, no judías, israelíes, las daba por perdidas, y que con el territorio remanente más Gaza se armaba el Estado palestino. Eso es lo que propuso. Es más, había más detalles. A Israel le decía lo mismo, le decía, ya no vas a avanzar más, tenés que hacer un acuerdo y decir, yo voy a respetar la soberanía de los palestinos y voy a actuar de tal manera que Palestina sea un Estado consistente territorialmente. Y voy a reconocer la soberanía palestina sobre esos territorios. Y el detalle, porque hay gente que no entiende que hay que contar la historia completa. Trump decía, los palestinos reconocen la capital, a Jerusalén, como capital de Israel. Y los israelíes reconocen Jerusalén Oriental como la capital del Estado palestino, que era como una solución de compromiso, decirles a cada uno les voy a dar lo que quieren. Ese es Trump. O sea, Un negociador. Trump no es ni claro, no es ni pro uno ni pro otro, es un agente inmobiliario. No quiere, no, a ver, no es amigo ni del comprador ni del vendedor de la casa. Él lo que quiere es cobrar su comisión, en este caso su comisión política, presentarse como el gran resolvedor. Entonces es capaz de negociar cualquier cosa. Es un negociador. Un renegociador no va a una negociación sobre sus valores porque es como un negociador en un secuestro. No le va a decir al ladrón, mis valores no van a favor de la violencia, por lo tanto no voy a negociar con vos porque estás tratando de matar a una persona. No, le va a decir, sí, tenés razón, señor secuestrador. Entiendo, tu vida es muy difícil. Por favor, largalo. A ver si entendemos que eso es un negociador. Trump es un político líquido. Hoy va a ser, si hoy defiende la familia, mañana, si conviene, se hace hippie y te canta canciones de los Carpenters. Quiero que se entiendan, ¿no? Es un hombre que hoy dice, vamos a ir contra la trata de niños, pero la isla de él. Es todo. Él es el alfa y el omega, el principio y el fin.
papeles todo. Entonces, por favor, dejen de creer que saben cómo es Trump. Trump va a hacer lo que las circunstancias le permitan. Ahora, no podemos olvidarnos de que Trump va a tener sus últimos 4 años de gobierno, que él no va a gobernar pensando en la reelección, o sea, hablando claro, le importa 3 pepinos la reelección, porque a él le importa va por el Trump. bronce. Él le importa primero Trump, segundo le importa Trump y tercero le importa Trump. Por lo tanto, si las próximas elecciones la ganan los demócratas, a él poco le importa porque él se va a ir a jugar al golf. Así que creo que es impredecible lo que puede llegar a ser Trump. En principio, ya le dio un mensaje a Hamas: espero que liberen a los 101 rehenes antes del 20 de enero, de lo contrario, aténganse a las consecuencias. ¿Cuáles son las consecuencias? No las sabe, nadie las sabe, los veremos después. Pero Trump, que ha sido un presidente poco belicista en su primer gobierno, creo que en este gobierno el Medio Oriente va a ser belicista. En Europa no, yo creo que va a Ucrania, le va a soltar, no le va a soltar la mano del todo, pero va a obligar a que la ayuda que Estados Unidos le va a negar a Ucrania se la dé el resto de Europa. Sí, lo que pasa es que ahí yo tengo mis dudas, ¿no? Porque él tiene un contrato muy fuerte con el electorado. Durante más de un año machacó con la idea que Estados Unidos no tiene que hacerse cargo de conflictos de otros, ¿sí? Y si quiere apoyar a Israel, lo contaba en un hilo, la guerra del 2025 para Israel va a implicar un gasto sumado hasta hoy, 67.000 millones de dólares. Si Trump decide apoyar a Israel, va a tener que romper su promesa de no destinar dinero al exterior más allá de las fronteras, o sea, que el dinero solamente llegue a la frontera. Entonces, la única previsión que yo podría hacer es, si él dijo que no va a gastar plata en el exterior, no creo que su compromiso con Israel, por esto que vos decís de Hamas, vaya más allá de yo me encargo. Y ese yo me encargo no creo que sea un gasto militar, porque va en contra de su promesa con el electorado. Y eso tiene que ver con un cálculo casi te diría matemático. ¿Cuántos votantes tiene Israel y cuántos en Estados Unidos? ¿Cuántos pueden...? A ver, te la planteo de otra manera. ¿Dónde quiere tener su estatua de bronce Trump? ¿En Estados Unidos o en Israel? Bien. Hablando de plantearlo de otra manera, el electorado norteamericano, según encuestas, que ya hemos visto que las encuestas en Estados Unidos fallan bastante, no sé cuál será la razón, pero estaban dando que al electorado en general, la política internacional, al 4% del electorado le interesa, solo al 4%. O sea, hay un 96% de los votantes norteamericanos que le importa poco lo que haga el ejército fuera de fronteras. Por eso te decía lo de la estatua. Y las encuestas también daban que el 68% estaba de acuerdo o algo de acuerdo con el apoyo a Ucrania. Y sin embargo, Trump durante su campaña dijo que Ucrania era un gasto innecesario. Por eso digo, es muy difícil saber qué va a hacer, pero lo que digo es una persona que le interesa más el poder y Trump, hablo de Trump, le importa el poder y Trump, se va a adaptar a lo que el mundo le obligue a hacer. Y es ahí donde digo, ojo, porque me parece que el mundo le va a poner un freno, no en el sentido de freno, lo va a frenar, no, le va a poner ciertas condiciones. Recién ahí vamos a poder ver qué es lo que Trump realmente puede hacer de todo lo que prometió. Hay que ver si
vamos a suponer un ejemplo. Le dice a Ucrania, yo, si vos no cedes tu territorio, no te doy más armas. Realmente eso pase, o puede pasar lo contrario, puede ser que el electorado o que su imagen caiga estrepitosamente y diga, no, lo pensé mejor, o no me entendieron, yo dije que no iba a apoyar con armas, sino que no iba a apoyar con tantas armas, iba a apoyar con muchas armas, porque me interesa, y se da vuelta, porque lo hizo varias veces durante su presidencia. Entonces puede pasar cualquier cosa. Dijimos, es líquido y le interesa pasar al bronce. No lo sabemos. Lo mismo digo con Israel. Puede que hoy dijo lo de los rehenes. Mañana puede decir, sí, mejor que vuelvan los rehenes mañana, pero Israel tiene que... Y lo puede hacer. Lo puede hacer. Comprar un impredecible, bienvenidos. Ahí tienen su impredecible. Eso es lo que yo les digo. Y va a depender más de lo que el mundo le condicione a Trump que lo que Trump es. Trump es líquido. Es una pintura naranja. Es eso. Sí, mientras tanto Kamala hubiera tenido más presión desde dentro de Estados Unidos que la que va a tener Trump, sí, que la va a tener más de afuera de Estados Unidos. Esa es la exacto, sí, bueno, pero esa fue la elección de Trump. Me voy a ocupar del escenario interno, entonces su presión va a ser interna. Entonces Kamala Harris, que le hubiese pasado lo mismo que Biden, se vería presionada por sus aliados, sea Israel o sea los europeos. Bueno, Trump tiene una renuncia a los aliados europeos y un rol paternalista con respecto a Israel. Entonces ahí no llega el mismo grado la influencia del otro, porque aparte tiene Kamala Harris, que es parte de un cuerpo de gobierno, y Trump es un líder carismático. Entonces es él el que decide. Es la diferencia que se hubiera ganado Kamala Harris, que tendría toda una serie de lobbies, de empresarios nacionales, influencias externas. Es la resultante de un montón de situaciones, más un equipo de trabajo. Trump es Trump. Ya tenemos varias definiciones. Trump es líquido, Trump es Trump, y a Trump le interesa Trump. Y después Estados Unidos. Y otro detalle es que Trump en sus primeros 2 años de gobierno tiene asegurada ambas cámaras. Sí, ahí estaba tratando de ver. Terminó ya el conteo de la Cámara Baja porque vos sabés que existe una posibilidad que los demócratas rescaten una mayoría. Estaba viendo los votos de California, Alaska y quedaron un par de estados más en Arizona. Hace un ratito estaba esto así. Fíjate, estaban 200 a 211. La proyección que vi estaba 210 a 216 con 9 TOSAP. Ah, mira, ahí está. 210 a 216. Sí, era una proyección responsable. En donde los demócratas tenían de esa proyección 3 seguros, 2 likely y 1 leaning, y luego 9 TOSAP, con lo cual ahí estaría la cosa, que si esta situación con los safe, likely y leaning, que son 6, lo proyectamos sobre esos 9, pues igual podría ser que aún los demócratas obtuvieran una victoria por la mínima, aunque es complicado. Es complicado, por eso digo, estamos como viendo un escenario que todavía no terminó, ¿no? Pero igual ya sabemos cómo están. Pero sí, porque si uno piensa en que California, porque es California, Oregón, Washington y ahí en la zona de Arizona es donde están la mayor parte de estos TOSAP, pero claro, California tiene bastantes distritos que han obtenido los republicanos congresistas. ¿Hasta qué punto es posible que esos TOSAP vayan todos al Partido Demócrata? Sí, por eso digo, si pasara puede pasar, pero ojo con eso, porque yo lo estoy mirando pero todo va a depender de cómo termine el contexto. Pero no importa, Trump tiene la suma de poder, tiene 2 años. La realidad es que la tradición dice que después de 2 años el desgaste hace que haya un cambio, con
con una Cámara de Representantes tan Sí. equilibrada Y que a los 2 consensuada, no años sé. y que a los 2 años hay la elección de medio término. Claro. Por eso tenés otro tercio del Senado y tenés que ver esto, que se con esto. Pero bueno, no sabemos qué va a pasar y estamos de acuerdo con que estamos en un mundo impredecible y violento. A ver, Estados Unidos se enfrenta a un problema similar al que se enfrenta a la Argentina, sin ponerme la camiseta de nadie, simplemente viéndolo desde afuera. Están gobernados por una persona que no responde a un partido político. ¿Sí? Después tendrá que negociar, en el caso de Milei es más difícil, porque tiene que negociar con el Poder Legislativo, que no lo tiene a su favor. Y con los gobernadores. Pero él no responde a nadie. Y Trump tampoco responde a nadie. Con la ventaja de que tiene legisladores que dicen amén a su figura. A diferencia de su presidencia anterior. Es un muy buen ejemplo el que presentaste, porque es esto lo que estamos tratando de explicar de Trump. Milei dijo, llevo y dolarizo, se acabó el peso, cierro el Banco Central y me alineo con Occidente, no voy a negociar con ninguna dictadura. Estamos sacándonos al año de gobierno, la dolarización no existe, el Banco Central sigue ahí, el cepo que iba a levantar en cuestión de días, sigue el cepo al dólar, y está viajando a China después de Estados Unidos. Él no negociaba con dictaduras comunistas, socialistas, y después de eso también viaja a reunirse con Lula, a quien trató de comunista, porque claro, le gustaba Bolsonaro. La realidad, después de lo que dicen estos outsiders que supuestamente van en Argentina contra la casta y allá contra el Deep State, es que es lo que le sucede a cualquier gato salvaje que se mete a vivir en una casa para hacer líos. Finalmente termina acordando con los dueños de casa y se domestica un poco para no ser y esto es lo que tenemos que explicar sobre los fanatismos y lo uno con lo que hablamos. Calma, traten de calmar los fanatismos, traten de calmar la ira que atraviesa tantos, porque no es el aquí y ahora. Pensemos en las consecuencias, tratemos de informarnos de los contextos, de entender las circunstancias, y no es a matar o morir que se acaba el mundo. El mundo va a seguir independientemente de nuestros enojos y va a seguir siendo complejo, por más que lo queramos simplificar. Paren un poco, muchachos, demasiado enojo. El mundo sigue, traten de explicarlo en vez de combatirlo. El mundo no se va a adaptar a lo que ustedes dicen. Y decía Piaget que la inteligencia no tiene que ver con la capacidad de resolver complejos de matemáticas o recordar fechas de batallas, tiene que ver con la capacidad de adaptación. Una persona es inteligente en la medida que sabe adaptarse. Debemos de ser inteligentes, de volver a ser un poco enciclopédicos, otro poco sensibles, y dejemos de parecernos a aquellos que compartir. Sacando usadas, compartiendo Jerusalén. Traten de entenderlo. Juan Carlos. Pues no sé si queda algo en el tintero o algo que se pueda comentar de algún tema en específico que haya sido últimamente hecho noticioso. No sé cómo lo veis. Yo le voy a dejar la última a Dani. Lo único que voy a decir es que estoy sorprendido por el nivel de violencia que hay en las redes, muy sorprendido. Estoy dando cuenta que muchos están obteniendo muchos clips de violencia de cualquier tipo, justificándola y yo a eso tengo que decir algo y creo que estáis de acuerdo, o tal vez no. Elon Musk compró Twitter para esto,
para dar bola al mensaje de los trampistas, y a través de los trampistas ha venido todo lo que significó QAnon, todo lo que significó el 6 de enero y toda esta violencia que ha permeado no solamente la victoria de Trump, sino con todo lo que venía en los vagones de cola. Sí, y a eso iba. Yo me dispongo a pelear contra la intolerancia, tratando de ser lo más tolerante posible, y aviso, por si alguno me quiere dejar de seguir. Tengo un arma secreta para derrotar a todos los fanáticos, que es el... No van a lograr convertirme, por lo menos a mí. Y mi cuenta se va a convertir en un lugar para empezar a estar desde la razón y del buen humor a todos los sectarismos y a todos los violentos. No nos van a convertir. Nada que ya hicimos. Pues sí, ahí estaremos contigo, ahí en tu cuenta. Claro que sí. Bien, yo para ir redondeando, en este momento lo que más me está tocando fue lo que pasó anoche en Ámsterdam, y lo que quiero alertar es que el hecho de que haya pasado en Ámsterdam es fortuito. Pudo haber pasado en cualquier otra ciudad de Europa. Fue en Ámsterdam. Pudo ser en cualquiera. No hace falta empezar a nombrar ciudades. En cualquier otra pudo haber pasado lo mismo. Como siempre, coincido con vos. Las esquirlas no preguntan, las balas no preguntan. Nacionalidades, sexos, religiones. Cuando son lanzadas, quieren y matan. Así que dejen ya. Cuando un loco entra a un centro comercial con una ametralladora y 4 granadas, no se pone a preguntarle a la gente si es judía, si es gay, si es de izquierda o es de derecha. Simplemente destila odio y mata. Nada más. Y hay que pararlo. A ese sí hay que pararlo. No hay que parar a 150.000 pensando que son ese. Claro. Claro. Ahí es donde se necesita la violencia, y esa es legítima. Yo siempre aclaro en conversaciones con amigos de la colectividad lo siguiente: los musulmanes son aproximadamente 1.700 millones. Con que el 1% de esos 1.700 millones quiera utilizar la violencia es suficiente para empezar una guerra mundial. 17 millones, ¿sí? Sí, exactamente. Pero si los judíos, en lugar de ser 16 o 17 millones, ¿tá?, que dentro de eso el 1% lo que puede hacer es por ahora armar relajo adentro de Israel, si fuéramos 1.700 millones, tendríamos un montón de judíos que estarían actuando de la misma manera que actúa Hamas o que actúa Hezbollah. Por eso no se trata de esparcir más la violencia, se trata de tratar de construir algo mejor. Estamos en el borde del abismo, a ver si reaccionamos a tiempo. Sí. Haya paz. Pero, no importa. Pero también insisto, estamos en una guerra, y para que haya paz, primero hay que ganar la guerra y después hablar de paz. Hablar de paz durante la guerra. Sin dudas, pero el frente es el frente. En la retaguardia hay que tener cuidado, ¿sí? Y en todo lo que rodea. Yo apoyo firmemente terminar con Hamas, para que se haga una represalia por el 7 de octubre y no vuelva a ocurrir. Ahora, por favor, entendamos que la violencia es una mierda y que, como todo, tiene su momento y su lugar. Hay momentos para la paz, hay momentos para la guerra, pero tratemos de poner las cosas en su contexto y en su lugar apropiado, en el momento apropiado. Eso. Por ahí termino, me parezco, soy un Gandhi con ametralladora, pero el hijo no reconocido de la Madre Teresa de Calcuta.
Eso sí sería duro, pero sí, no, en serio, lo que digo es que olvídense de las religiones, nacionalidades y todo, tratemos de ser un poquito más inteligentes. No volvamos al medioevo. Los pogromos empezaron en el medioevo, no solamente los pogromos, sino también la muerte de los notes, la expulsión de los judíos y los moros tratemos de no volver al medioevo. Estamos de acuerdo. Bien, pues sin necesidad de cantar Imagine, que a ver quién haría qué papel, pues agradezco que hayáis estado por aquí un ratito, ya hemos conversado de estos asuntos, en la esperanza de que en algún momento volvamos. Por supuesto, y el mundo nos pide a veces opiniones y tratar de reflexionar, y acá vamos a estar como siempre, tanto como la gente lo pide. Siempre es lindo conversar. A mí me encanta también, porque nosotros dentro de todo tenemos una editorial bastante parecida. A mí me encanta también hablar con gente que piensa diferente, porque muchas veces uno aprende más de quien piensa diferente, de quien piensa igual. De cualquier manera, para mí es un honor, Nacho, estar contigo, escucharte, porque aprendo de vos igual, Juan Carlos. Y lo mismo digo, y que la gente entienda que vos y yo no pensamos igual. Y aún por así, supuesto, podemos no conversar. es uruguayo, no es argentino. Y bueno, está bien, el Leche es uruguayo y Gardel es argentino. No, pero esto es Occidente, protejamos esto que se pueda pensar diferente y llegar a acuerdos. De acuerdo. Bien, pues estamos de acuerdo en que habrá más oportunidades. Así que los que hayan llegado hasta aquí, pues pueden dejar comentarios, valoraciones, todo lo que consideren oportuno. Así que hasta la próxima. Hasta la próxima. Gardel es uruguayo. Muchas gracias, hasta la próxima. Abrazo.